Uno de los escritores autorizados, uno de los biógrafos autorizados de Juan Pablo II, el escritor norteamericano George Weigel, ha publicado recientemente un nuevo libro que se llama El próximo Papa. Independientemente de quién sea el próximo Papa, este autor traza una serie de ideas y notas acerca de la misión del próximo Papa. Y él dice que la mega misión del pontificado siguiente al Papa Francisco será el de animar a la gran aventura de la fe. Animar a aquellos que ya han perdido la fe, se han alejado de la fe, ya no creen, y también animar, motivar a aquellos que conservan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creo yo que esta animación de la gran aventura de la fe, que así lo ha dicho el propio George Weigel, no es otra cosa que un nuevo Pentecostés. Este nuevo Pentecostés que lo han pedido a lo largo de los años sucesivos papas. Varios santos místicos han orado, han ofrecido sus sacrificios por este nuevo Pentecostés. Vamos a hablar de este nuevo Pentecostés que anime la Iglesia en compañía de los santos ángeles. Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde este lugar tan bello y hermoso, el Foyer de Charité. El Papa Pablo VI, ya en el año de 1975, el Papa Pablo VI en 1975, un papa al que le tenemos mucho cariño aquí en Colombia porque fue el primer pontífice en visitar nuestras tierras en un congreso eucarístico. Vino aquí a Bogotá y él en 1975, más específicamente el 19 de mayo de 1975, él decía que en un mundo secularizado como este, no hay nada más necesario que el testimonio de una renovación espiritual, que el Espíritu Santo suscita hoy visiblemente en diferentes regiones y en diferentes lugares del mundo y en los ambientes más diversos. Ya Pablo VI hablaba de esta necesidad de dar un testimonio de la renovación espiritual, suscitada por el Espíritu Santo. Y es que sin esta renovación espiritual, sin este nuevo Pentecostés, pensemos un momento en lo que fue Pentecostés. Sin Pentecostés, sin la venida del Espíritu Santo, la obra redentora, la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, pues hubiera quedado sin mayor trascendencia. Si los apóstoles después de la cruz se refugiaron muertos del miedo en un cuarto, no salían. Fue el Espíritu Santo el que los animó a salir y a proclamar la buena noticia, a proclamar el mensaje de Cristo. Y uno mira esos discursos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno mira esos discursos de San Pedro, que convierten miles. En un solo discurso convirtió 5,000 personas. Y discursos donde denunciaba el pecado, donde denunciaba que habían matado a Cristo. Este hombre que había guardado silencio, que se había escondido, que había huido, después del acontecimiento de Pentecostés se transforma y va a hablar abiertamente de la obra de Cristo, va a denunciar el pecado de los judíos
y va a salir a evangelizar y va a entregar su vida por este mensaje y por esta persona, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Sin Pentecostés, este acontecimiento de Cristo hubiera quedado ahí, guardado en la memoria y se hubiera perdido. Es esta renovación espiritual, este testimonio de esta renovación espiritual que vino a renovar la tierra con el mensaje redentor de nuestro Señor, y al mismo tiempo es esta fuerza del Espíritu Santo la que tanto necesita el mundo. Lo hemos dicho, varios pontífices, varios místicos, Martha Robin, la fundadora de los Foyers de Charité, hablaba de un nuevo Pentecostés de amor. El Papa Juan XXIII, que es conocido como el Papa Bueno, él sorprende cuando convoca, con 80 años de edad, él convoca el Concilio Vaticano II y él dice lo siguiente el 29 de enero de 1959, Juan XXIII. Él decía que el Espíritu Santo le había inspirado convocar un concilio. Y en Pentecostés de ese mismo año, de 1959, él terminaba una locución con la siguiente oración. Vamos a oírla. Él terminaba su alocución orando esto: Oh Espíritu Santo, tu presencia conduce infaliblemente a la Iglesia. Derrama, te lo pedimos, la plenitud de tus dones sobre este concilio ecuménico. Renueva tus maravillas en nuestros días como en un nuevo Pentecostés. Juan XXIII estaba pidiendo un nuevo Pentecostés, 1959. Un nuevo Pentecostés, y él lo decía, que convocó el Concilio Vaticano II para abrir las ventanas de la Iglesia al Espíritu Santo. 1965, 4 años después, Pablo VI habla de esta necesidad de dar testimonio de esta renovación espiritual que trae el Espíritu Santo. Y recordemos que allá en la sala de la última cena, donde estaban los apóstoles, y ocurre Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, pues es una experiencia de oración en unión con Pedro y la Santísima Virgen María. Las dos dimensiones de la Iglesia, la dimensión petrina y la dimensión, digámoslo, mariana, la dimensión carismática, la dimensión mariana, estaban unidos, no había ninguna división. Estaba Pedro con María y estaba María con Pedro y ambos orando. El Espíritu Santo viene a suscitar esa unidad que tanto nos hace falta. Una unidad que viene a ser fruto, me parece, de una renovación en nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir, de ver. Y Benedicto XVI, él también llama a un nuevo Pentecostés en su visita que hizo a los Estados Unidos en el año 2008. Él pedía un nuevo Pentecostés para la Iglesia de América. Miren ustedes, Juan XXIII, el Papa Pablo VI, Juan Pablo II pedía también un Papa realmente, digámoslo así, carismático, el Papa
Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, que pedía este nuevo Pentecostés en su visita a los Estados Unidos en el año 2008, el Papa Francisco, que fue asesor de la renovación carismática en Argentina cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Y el Papa Benedicto XVI, en esta visita que hizo en el año 2008 a los Estados Unidos, él decía algo muy bello, porque el Papa Benedicto XVI tiene una manera muy sencilla de hablar y de mostrar verdades tan profundas de una manera muy sencilla. Y él dice que en los vitrales, estos vitrales hermosísimos que hay en algunas iglesias, desde afuera se ven feos, se ven oscuros, uno no ve nada, no ve colorido, no ve una figura, no ve absolutamente nada. Y Benedicto XVI nos hacía reflexionar sobre esto. Desde fuera de la iglesia, ¡qué belleza! Desde fuera de la iglesia, los vitrales se ven feos. Dentro de la iglesia se ve algo maravilloso, hermoso. Esto es algo que, por ejemplo, son dolores que uno tiene en el corazón, ¿no? El incendio de Notre Dame en París es un dolor que uno lleva en su corazón realmente. Y yo recuerdo que la primera vez que fui a Notre Dame y me quedé mirando los vitrales y era verano y estaban como en un festival de música sacra con un órgano hermosísimo y los colores de los vitrales, de las rosetas de Notre Dame, era algo bellísimo, era algo que le provocaba a uno caer de rodillas y que le elevaba el espíritu. Pero esto ocurre y nos lo hace ver Benedicto XVI dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia no se ve ese esplendor, fuera de la iglesia no se ve ese colorido, fuera de la iglesia no se ve esa hermosura, esa belleza. Fuera de la iglesia no se entiende. Y Benedicto XVI continúa diciendo que solamente se puede apreciar la belleza de la iglesia desde el interior. Repito esta frase. Solamente se puede apreciar la belleza de la iglesia desde el interior. Quédate en la iglesia y vas a ver una hermosura sin igual. Permanece en la iglesia. George Weigel, lo decíamos al comienzo de este programa. Una de las grandes tareas del próximo pontífice es animar la gran aventura de la fe. Es animar a que entremos y contemplemos desde dentro esa belleza que solo se ve dentro, no fuera. Descubre esa belleza, contémplala. Pero para eso entra, da ese paso, entra. Y vas a descubrir esa hermosura. La iglesia está al servicio de nuestra auténtica libertad, decía Benedicto XVI, abriendo una ventana hacia Dios y lo eterno. Pero esto se ve solamente desde dentro. Esto no se ve desde fuera. Es algo parecido a lo que le ocurrió a este miembro de la Academia de Historia francesa, André Frossard. Él escribe un libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Un muchacho que había crecido, se había formado con padres comunistas, ateos, que estaban fuera de la iglesia.
Y un día un amigo pasa a recogerlo, le dice que va a entrar a una iglesia, que por favor lo espere. André Frossard se queda fuera de la iglesia esperando a su amigo, pero su amigo se demora. Entonces él entra, él da el paso, él da el paso. Estaban rezando vísperas en esa iglesia. Y él va mirando la iglesia, no, él no, hasta donde recuerdo, él no menciona qué iglesia en París fue. Y va mirando la iglesia, los altares laterales, las imágenes, y de un momento a otro él dice que se detuvo como en el tercer candelabro a mano derecha. El candelabro que estaba sobre el altar a mano derecha. Y que en ese momento se le mostró todo el cielo. Y vio lo que era Dios. Y esto duró, dice él, no minutos, segundos. Y salió convertido. En la iglesia ocurre este contacto con Dios, este contacto con lo eterno. No fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia. Y la iglesia, continúa el pensamiento de Benedicto XVI, la iglesia nos lleva más allá de las limitaciones de este mundo, porque nos abre el mundo de Dios, nos abre la ventana para que no nos quedemos encerrados, porque hay veces que vivimos en una permanente cuarentena, no por el coronavirus, sino porque tenemos nuestras ventanas cerradas a lo eterno, a lo divino. Ábrelas, ábrelas a esa gran aventura, a esa renovación espiritual. La iglesia apunta, dice Benedicto XVI, a la profundidad del amor de Dios por nosotros. Y repito esta idea, esto dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Y esta transformación entonces, esta renovación espiritual, se da dentro de la iglesia. Esta renovación espiritual se da cuando abrimos las ventanas y nos encontramos con el mundo de Dios, cuando tocamos lo divino, cuando vislumbramos lo eterno. Es como si aquí en el foyer tenemos un telescopio, y hace algunas semanas atrás que Marte realmente, esto para mí me apasiona. Marte estaba hermosísimo. Yo podía verlo sin el telescopio, pero diminuto. Ah, sí, Marte. Pero si me acerco al telescopio y veo ese color rojizo, encendido, se me abre otra dimensión. No vivamos en una cuarentena permanente. Abramos nuestras ventanas, nuestras puertas. Juan Pablo II lo decía, no tengan miedo de abrirle las puertas a Cristo. No tengan miedo, y esto lo digo yo, no tengan miedo de abrirle las puertas a la iglesia. No tengas miedo. No vivas en una cuarentena permanente. A veces vivimos en esta cuarentena de Dios, una cuarentena de Dios, encerrados de Dios. Y es que hay veces pensamos que Pentecostés
La venida del Espíritu Santo, eso es algo impactante, dones, carismas, visiones, hablar en lenguas, profecías, en fin. Aquí cuando yo estaba como laico en el foyer, venía un grupo que me encantaba y hacían unas misas y había un coordinador, sí, como el dirigente de este grupo que falleció ya. Y eran unos dones y unos carismas y uno quedaba en ese momento, wow, ¿cómo hace? ¿Qué hace? Y el Espíritu Santo está diciendo esto y el Espíritu Santo está diciendo aquello. Y uno decía, wow, ¿qué está haciendo? ¿Cómo hace? Y a veces pensamos que la venida del Espíritu Santo son dones extraordinarios y profecías y visiones y lenguas y que te vas a curar y que te vas a sanar y que te vas a liberar y bueno, y a veces pensamos y nos quedamos en pensar que la venida del Espíritu Santo es una cosa impactante, extraordinaria. Pensamos que es un aumento del saber, que nos hace como superhombres llenos de capacidades. Pero Pentecostés es un llamado a disipar las dudas que nos asaltan cuando falta la ilusión. Volvamos al ejemplo de los apóstoles. Los discípulos de Emaús, nosotros esperábamos que Jesús sí iba a redimir el mundo, sí iba a ser el Salvador de Jerusalén, de Israel, pero no, murió en la cruz. Pentecostés es este acontecimiento que nos devuelve la ilusión cuando falta la ilusión, que disipa las dudas cuando falta la ilusión. Y cuando falta la ilusión, pues el cristianismo se vuelve una secta. Encerrados, una ideología más, porque no toca lo eterno, no toca lo divino. Y hay veces que pareciera que nos volvimos eso. Y no, hay que mostrar, decía Pablo VI, lo vuelvo a citar, 1975, ya lo decía Pablo VI, y ahora George Weigel lo retoma en su libro, El próximo Papa, una renovación espiritual que muestre la aventura de tocar lo divino, que muestre la emoción, la belleza de encontrarse con Jesús, el Hijo de Dios. Es eso, Pentecostés. Es esa la renovación espiritual a la que estamos llamados todos y de la que hay que dar testimonio. Porque si no nos volvemos un grupito, ¿no? Entonces si haces una colección de grupitos, entonces yo tengo mi grupito y no me meto con ese grupito y tengo este grupito y no me meto con el otro grupito. No. Cuando se acaba la ilusión, Pentecostés viene a disipar la desilusión. El Espíritu Santo viene a disipar las dudas. Porque si no se toca, si no hay ese encuentro con lo eterno, si no hay ese encuentro con lo divino, el cristianismo se hace una ideología. ¿Por qué? Porque simplemente entonces cae en categorías de pensamiento mundanas. Y vaya que me parece a mí
que este es un gran desafío, donde estamos, sí, no podemos olvidarnos del aspecto social, nunca. Sin embargo, hay veces, me parece, que por mirar este aspecto social, olvidamos el toque con lo eterno, el toque con lo divino. Entonces ahí entran todas esas ideologías de formaciones, la teología de la liberación, porque no hay el toque con lo eterno. Se cayó simplemente en una dimensión meramente humana, olvidando una dimensión trascendental. Nos olvidamos de ver el vitral, lo hermoso que se ve desde dentro de la iglesia, los colores que nos invitan a salir. Nos olvidamos de abrir la ventana para tener ese contacto con lo divino, con lo eterno, con Dios, y la cerramos para caer en un contacto meramente humano, sin trascendencia, sin nada que nos diferencie de otros grupos. Una ideología más, cuando el cristianismo tiene tanto que ofrecer. Mira tú, por ejemplo, los únicos lugares que tienen vitrales, para continuar con esta analogía que hace el Papa Benedicto XVI, el único lugar donde hay vitrales es la Iglesia Católica. Tú puedes ir a cualquier otro templo, no vas a encontrarlos. No vas a encontrarlos. Esto ya dice mucho, porque la iglesia es el contacto de Dios con el mundo, de Dios con el hombre. La iglesia es el contacto del hombre con Dios. Es donde se te abre la ventana a lo eterno, el contacto con Dios. Es eso la iglesia. Es ese Pentecostés. Y Pentecostés viene entonces a disipar esas dudas. Pero también Pentecostés viene a disipar los miedos. Estaban muertos de miedo de los judíos, de que los persiguieran, de que los mataran, encerrados en un cuarto. Pentecostés viene a disipar los miedos de la persecución, del laicismo agresivo, el virus del miedo, donde nos hace encerrarnos. Hay cristianos que están en cuarentena yo no sé cuántos años, porque yo no hablo de que el aborto no. Yo no hablo de que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Yo no hablo con mis amigos, yo no hablo con el grupo de mis amigas de que no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Yo no. Por el miedo. Necesitamos esa renovación espiritual. Necesitamos esa renovación espiritual. Estaban los discípulos reunidos con miedo, con confusión. Esperábamos que Él fuera y no fue. ¿Ahora qué hacemos? ¿A quién vamos a ir? Escondidos. Y llega Pentecostés y estos discípulos miedosos, temerosos, confundidos, llenos de dudas, llenos de tristeza en su corazón. Habían sufrido una desilusión. Llega Pentecostés, llega el Espíritu Santo
y son transformados. Y el valor que trae el Espíritu Santo, la fuerza que trae el Espíritu Santo, reemplazó el miedo. Recordemos que de los apóstoles, 11 murieron mártires. Y Santo Tomás se fue hasta la India. En la India, según la tradición, está el lugar donde Santo Tomás puso su huella. Y está la piedra que tiene la huella de Santo Tomás. Fueron a España, fueron a Roma. El valor transformó el miedo. El entendimiento reemplazó la confusión. Se les abrieron los ojos y comenzaron a entender las Escrituras. Y ganaron un sentido más profundo de su misión. ¿Cuánto necesitamos este Pentecostés para entender la misión de la iglesia, la misión que como cristianos tenemos en estos momentos? Pareciera que hay veces no entendemos cuál es nuestra misión. Y se dieron cuenta de que la muerte, la pasión, muerte, resurrección de Jesús, eso era lo que se tenía que anunciar. Es esa la buena noticia. Eso no es lo que hay que esconder, no es algo de lo que hay que avergonzarme. No, es esta la buena noticia. Y es una buena noticia que tiene que ser compartida. Mira todo lo que hizo el Espíritu Santo. Disipó las dudas, eliminó el miedo, les hizo entender cuál era su misión, les hizo comprender el contenido de su misión. Lo que hay que anunciar es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tantos discursos sociales que vuelvo y digo, no es para despreocuparnos de los más necesitados, no, nunca. Pero la buena noticia es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y es eso lo que hay que anunciar. Y dejaron de estar encerrados y salieron. Y nunca más volvieron a esa sala donde habían estado encerrados. Salieron. Esto es Pentecostés. Este fue el acontecimiento transformador de Pentecostés. Vamos a ir a un breve corte musical y ya regresamos. Bueno, estamos hablando de esta transformación, de esta renovación espiritual, que se inicia con esta gran aventura de nuestra fe. Es esta, de acuerdo al biógrafo, decíamos, de Juan Pablo II, George Figel, con su libro El próximo Papa, uno de los grandes desafíos, y él dice que es como el mega desafío, llamar a esta gran aventura de creer a aquellos que no creen y motivar a aquellos que aún creen. Nuestro Señor dijo, cuando yo venga, encontraré todavía esta fe en el mundo. Es la necesidad de abrir las ventanas a esta renovación espiritual para disipar tinieblas, miedos, conocer cuál es nuestra misión, qué es lo que tenemos que proclamar al mundo con fuerza, con valentía, dejar el miedo.
Ha habido, y esta es una etapa de la historia que se nos exige mucho a los cristianos. Y hay que estar atentos. Hay que pedirle el don del entendimiento al Espíritu Santo. Son tantos los cambios, tan rápidos y al mismo tiempo tan agresivos, que hay veces que uno como que abre la ventana y ve ahí todo lo que pasa y uno como que tiene la tentación, uy no, yo mejor la cierro para que no pase nada. Eso es como una película, Soy Leyenda, de Will Smith, donde aquellos que la vieron, realmente es, a mí me gusta mucho. Hay personas que se le hace muy fuerte esta película, Soy Leyenda, ya es viejita, pero es interesante porque allí tiene que esconderse, tiene que cerrar todas las ventanas, las cortinas, no puede haber ningún ruido porque comienzan a pasar como zombies. Y esto pues si uno lo aplica en el campo espiritual, hay veces que uno como que vivimos así, como que vivimos con las ventanas cerradas, con que no hagamos ruido, que aquí no sepan que hay cristianos, que aquí no sepan que no, aquí no. No, hay que abrir las ventanas a la fuerza del Espíritu Santo, porque la belleza, lo hermoso, está dentro de la iglesia. Y es una aventura hermosísima, bellísima. Pentecostés disipó todas esas tinieblas, esos miedos que hemos dicho, pero Pentecostés es la venida de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es esa correspondencia del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Por eso Pentecostés es la fuente de la verdad y del amor. Benedicto XVI, la primera encíclica, que es realmente hermosa. Dios es amor. Y allá nos dice, hoy día se habla de amor a todo, pero ¿sabemos lo que es amor? ¿Sabemos en qué consiste lo que es el amor? La fuente es el Espíritu Santo, fuente de amor, de verdad. Él viene a darnos esa esperanza que no defrauda, porque Dios se ha acercado al mundo por medio de su Hijo. Dios se acerca al hombre por medio de su Hijo a dialogar con el hombre. Y su Hijo sopla este espíritu. Cuando se le aparece resucitado, sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo. Y ese soplo no cesa. Ese soplo continúa. El soplo del Hijo continúa. Y ese soplo viene en ayuda de nuestra debilidad. Ese soplo es la fuente del amor, del consuelo, del gozo, de la verdad. Es la fuente de nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces uno ha tenido que pedir esta fortaleza ante ciertas cosas que uno ha denunciado, ante ciertas cosas con las que uno se ha enfrentado? Y uno ha tenido que pedir, Espíritu Santo, ven en ayuda de mi debilidad. Ven en ayuda de mi debilidad. Y el Espíritu Santo viene a darnos la rectitud de nuestros actos. Esto es tan importante.
¿Cuál es la motivación que yo hago, por la que yo hago algo? Mira todo lo que nos da el Espíritu Santo. Y para alcanzar estas gracias de Pentecostés es necesario el humilde reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Repito esto, para alcanzar todo esto que disipe tinieblas, que te dé valentía, que tengas luz acerca de cuál es tu misión, que tengas esa claridad acerca de lo que hay que anunciar, de cuál es el contenido de la buena nueva, necesitas ser humilde, reconocer tu dependencia de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, allá estaban, sí, estaban escondidos, estaban con miedos, pero, y hay un gran pero, oraban incesantemente, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Oraban sin cesar. No es que, yo estoy con miedo, entonces pues no hago nada, no, yo me quedo aquí con el miedo, no. Ellos no abrazaron el miedo, aún con miedo oraban. Y con ese miedo pedían incesantemente. ¿Por qué? Porque reconocían su dependencia de Dios. Y esa dependencia de Dios viene o implica saber que somos siervos de Dios, que no somos los señores de Dios, somos siervos de Dios. ¿Cuántos juicios, cuántas condenas hemos emitido en esta época que contra obispos, contra cardenales? Esto es algo que les comparto, me avergüenza y me duele. Yo no había visto esto de cardenales contra cardenales, y en Twitter, y en redes sociales, y en cartas, y no somos los señores de Dios, somos los siervos de Dios. Hay que hacer lo que se nos pide hacer. Y saber que a nuestro lado hay un consiervo. Hay un siervo que está conmigo. Y ese consiervo es el ángel de la guarda. No estoy solo. Es que padre, es que allá en la sala de la última cena pues estaban con Nuestra Señora. Tú estás con Nuestra Señora. Estás con el ángel. Y si tienes miedo, y si tienes dudas, y si no sabes cuál es tu misión, si no sabes lo que hay que decir, que hay que anunciar, ora incesantemente con tu ángel de la guarda. Aquí a mi lado está mi ángel de la guarda. Y antes de iniciar este programa, yo invoco al ángel de mi guarda a que me ayude, a que me ilumine, a que me dé sus luces, y para que todo esto sea para la mayor gloria de Dios, para la honra de nuestro Señor Jesucristo, por amor a Dios Padre, por amor a Dios Hijo, por amor a Dios Espíritu Santo, por amor a la Santísima Virgen María, por amor a la Iglesia y a las almas. Y eso le pido al ángel de la guarda, que esto sea para la gloria de Dios. Y ahí tenemos, tú tienes ahí a tu lado, así como yo tengo aquí a mi lado, a este consiervo, a este siervo también, que es
el ángel de la guarda. Y ese consiervo, el Nuevo Testamento, nos muestra esa relación privilegiada que tienen los ángeles con el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos muestra esta estrecha relación que tienen los ángeles con el Espíritu Santo. Por esto, cuando estaba preparando el programa y me quedaba meditando un poco en esto que les acabo de decir, por esto, esta etapa donde se pide esta renovación espiritual, donde se pide un nuevo Pentecostés para la iglesia, para los cristianos, también es una etapa, digámoslo así, de pedir a los ángeles, porque va relacionada. Va relacionada. Los ángeles en el Nuevo Testamento nos muestra la relación estrecha, la dependencia que hay entre los ángeles y el Espíritu Santo. Pues bien, ahora en esta etapa en la que pedimos un nuevo Pentecostés, tienen que estar presentes los ángeles. Eso nos lo muestra y nos lo enseña la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Los ángeles son protagonistas de estos tiempos. Los ángeles son protagonistas de este nuevo Pentecostés de amor. Es que no pensemos que simplemente es pedir el Espíritu Santo y ya, no, es que todo está en comunión con todo. Y por eso, una de las señales de esto es, por ejemplo, que el demonio sabe. El demonio conoce la Sagrada Escritura y el demonio sabe que la Sagrada Escritura presenta la estrecha relación de los ángeles con el Espíritu Santo y viene a entorpecerla, a distorsionarla, a dañarla con la nueva era y con todas esas cosas que yo ya he dicho varias veces en este espacio, son perdedera de tiempo, de dinero, de todo, esos cursos de ángeles. ¿Por qué? Porque el demonio sabe, y entonces el demonio no quiere que llegue este nuevo Pentecostés. ¿Y cómo lo hace? Viene a entorpecer, a dañar la devoción a los ángeles que están en una dependencia estrecha con el Espíritu Santo. Qué maldad, qué maldad, pero al mismo tiempo, qué astucia. Y, por ejemplo, San Basilio, padre de la Iglesia Oriental, él dice que los ángeles son como el pabilo junto al fuego. El pabilo es como la mecha, está la vela y está la mecha. Entonces los ángeles vienen a ser como el pabilo junto al fuego, dice San Basilio. Ellos no tienen el fuego en sí mismo. Ellos son portadores del fuego. O sea, caminar con los ángeles es caminar con fuego. Orígenes dice que hay una palabra que mencionó nuestro Señor, pero que no se encuentra en la Sagrada Escritura. Dice que nuestro Señor afirmó que quien camina con Él o quien está con Él, con nuestro Señor Jesucristo, está con el fuego, se acerca al fuego. Y los ángeles vienen a traernos ese fuego del Espíritu Santo. Bajo el impulso del Espíritu Santo, y esto lo muestra el libro del Apocalipsis, alaban sin cesar al que es la fuente y origen de su existencia.
El Apocalipsis nos muestra a los ángeles alabando constantemente al Cordero. Libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Constantemente. ¿Por qué? Están alabando sin cesar al que es la fuente y origen de su existencia. Por eso los ángeles están llenos del Espíritu Santo por su humildad, porque ellos saben que dependen en todo de Dios. Y este buen consiervo, que es tu ángel de la guarda, una de las cosas que viene a recordarte es que tú eres siervo de Dios. Y alaba sin cesar a ese Dios que te ha dado la existencia, a ese Dios que te ha conservado la vida, a ese Dios que te ha dado la fe. Vamos a continuar en el próximo programa, si Dios lo quiere, hablando sobre esta renovación espiritual junto con los santos ángeles. Que Dios los bendiga. Feliz día para todos.